La entrada en Jerusalén antes de ir al Calvario no fue una decisión de último momento hecha por el Señor Jesucristo. Había sido planificada por el Padre desde el Antiguo Testamento. Y en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sin embargo, el registro de lo que denominamos la última semana de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, conocida como la Semana Santa, la encontramos relatada en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. La oscura sombra de la cruz comienza a aparecer 4 días antes y luego viene la crucifixión. El evangelista Marcos describe la entrada triunfal del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el capítulo 11 y los primeros 11 versículos de la siguiente manera: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echando sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta es la antesala de la cruz. Había llegado el momento de presentarse abiertamente al pueblo judío como su rey Mesías, y lo iba a hacer entrando por la puerta grande. ¿Cuántas lecciones se desprenden de este relato? Lo primero que advertimos es una gran comisión. Jesús envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros. Id. Hay un mandato, hay una orden, hay una tarea, hay una comisión. ¿A quiénes? A sus discípulos.
Esta sencilla comisión es una revelación de autoridad propia del carácter de Dios. Ningún hombre realmente ha hablado como este hombre, hombre con mayúscula, con autoridad, con majestad, porque es el Verbo de Dios. Con razón, su madre, durante unas bodas en Caná de Galilea, les dice a los que servían: haced lo que Él os dijere. Haced lo que Él os dijere. Entonces podemos decir: Jesús es nuestro Rey soberano. Y me encanta, perdonen que lo ponga en singular, en primera palabra, mejor dicho, nos debe encantar, nos encanta leer un texto como el de Filipenses 2, del 5 al 11, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por esta razón el Señor puede comisionarnos, ordenarnos, encomendarnos tareas muy especiales para la obra de su Padre. La segunda cosa que observamos en el relato de Marcos es un gran encargo. Primero acabamos de ver que notamos allí que el Señor da una gran comisión. Y ahora nos ocupamos qué tipo de comisión. Les da un encargo. Jesús les dijo a los dos discípulos: si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita. Todo hay que hacerse en el nombre del Señor. El Señor todavía necesita servidores, como estos dos discípulos y los demás. El Señor necesita oradores, misioneros. El Señor requiere de nuestros dones y talentos. Igualmente el Señor requiere de iglesias comprometidas con la obra de Dios. Más aún, el Señor necesita de hogares y familias que puedan decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que de parte del Señor no tenemos una sola gran comisión. Tenemos muchas comisiones, muchos deberes, pero a la vez resultan de gran privilegio para nuestras vidas y sirven para la gloria y la honra
de Él. La tercera cosa que emerge del Domingo de Ramos, o la entrada de Jesús a Jerusalén sobre un pollino, es la clamación de la gente. Cómo clama, cómo grita. Está sumamente alterada, emocionada, vivas por doquier. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Cuánta hipocresía! ¡Cuánto egoísmo por las cosas terrenales! ¡Cuántas mentiras! Si bien era cierto que Él venía en el nombre del bendito Padre, no es menos cierto que todo lo que había en ellos era menos darle verdadera honra, alabanza y honor. Posiblemente, discúlpeme, es una apreciación personal. Posiblemente este fue el día cuando el Señor Jesús más lloró. Es como lo dice Isaías 29:13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Si la gente el Domingo de Ramos lo aclamó como el bendito de Dios, oh Santa, que como ustedes bien saben, la palabra significa sálvanos, Señor, sálvanos, Señor. Eso es lo que significa Hosanna. Y si bien es cierto que gritaban, pedían salvación, el lunes fueron mordaces con él. El martes lo criticaron. El miércoles le desafiaron. El jueves le juzgaron y condenaron a muerte. Y el viernes le crucificaron. ¿Y quiénes fueron estos? Esa misma gente, si no todos, muchos de ellos, que decían, Hosanna, sálvanos, Señor. Ahora el viernes gritan, crucifícale, crucifícale. Después de todo, los sannas de la gente pidiendo salvación no siempre son sinónimos de espiritualidad, devoción o para dar gloria a Dios, sino manifestaciones para obtener beneficios físicos o materiales. Lo que Dios más quiere de nosotros lo encontramos, por ejemplo, en Salmo 51, Salmo 51, versículos 15 al 17, donde David nos dejó dicho, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres
sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto es lo que Dios requiere. Esto es lo que le agrada a Dios. Y no siempre las formas, no siempre lo que yo más quiero, sino lo que tú quieres, Señor, de mi vida. Finalmente, debemos pensar que Cristo viene otra vez como rey, pero muy distinto al rey de los judíos que nació en Belén, muy distinto al rey de los judíos que entró en Jerusalén. El Señor ya no vendrá como niño. El Señor ya no vendrá como mártir. El Señor ya no vendrá para ser llevado como un cordero al matadero. Viene otra vez el Señor. Volverá porque nunca dejó de ser rey. Pero vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Vendrá como gobernante de una nueva tierra y de un nuevo orden mundial. Esto deben entenderlo todas las personas, todo ser humano debe entender esto. En Apocalipsis, en el capítulo 19, en los versículos 11 al 16, aquí tenemos la forma como nuestro Señor vendrá como Rey de Reyes y Señor de señores. Dice la Escritura: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Así vendrá el Señor Jesucristo, saliendo de los cielos, regresando a la tierra, ya no para nacer en un pesebre, ya no para recibir los loas de los hombres que no le honraban,
sino que acompañado de una gran legión celestial, reunirá a sus escogidos, a su Iglesia universal, y reinará con ella, con nosotros, con los cristianos, por los siglos de los siglos. El Señor viene otra vez. Amén. Dios les bendiga.